En Utopía Ecuador buscamos generar un impacto positivo en la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. Una manera de buscar ese objetivo es a través de las voces y los personajes que reflexionan sobre sostenibilidad en Mi Huella. En ese contexto damos la bienvenida a Iván Vallejo. Iván es el primer montañista ecuatoriano y séptimo en el mundo en haber escalado las 14 montañas más altas del planeta sin ayuda de oxígeno suplementario. Bienvenido, Iván, a nuestro programa Mi Huella y también nuestro agradecimiento a la Universidad Hemisferios, en donde grabamos este programa de Utopía Ecuador. Iván, una brevísima presentación en esta ocasión para hablar de sostenibilidad. Y cuando planteábamos nuestro personaje, la invitación a nuestro personaje, precisamente partía de una experiencia que la vivimos aquí en la universidad en el contexto de un programa de periodismo para la conservación. Y ahí hablábamos del bosque montano, de las montañas, y quién mejor para que nos hable de la vivencia en la montaña que Iván. Iván, bienvenido, muchas gracias. Y como lo planteaba en este espacio, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Cómo vive la sostenibilidad Iván Vallejo? Muchas gracias por estar en Mi Huella. Hola Javier, mucho gusto. Primero felicitarte por crear este espacio de comunicación. Siempre he estado convencido del valor específico tan importante que tiene comunicar y sobre todo comunicar buenas noticias, y a ti, a Marco y quienes estén en este equipo, felicitarles porque sigan en este proyecto, porque una comunidad que esté bien comunicada tiene otro rumbo. Una comunidad que no esté comunicada o mal comunicada tiene un rumbo que no aporta, ¿no? Así que les felicito que sigan manteniendo ese principio de ser grandes comunicadores de buenos proyectos y de buenas noticias. Muchísimas gracias, Iván, y también con este contexto, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando pensamos en el bienestar de la gente, en el bienestar del ser humano, en un ambiente cómodo, ¿qué es la sostenibilidad para Iván Vallejo? Como me gusta mucho a mí el tema de la programación neurolingüística y de las palabras, la semántica me parece tan linda. Al final, el verbo sostener en sencillo es aguantar, que no se caiga. Eso es sencillo, la sostenibilidad. Que se mantenga, que perdure. Que se mantenga, exacto, que se mantenga, que se perdure. Y cuando las cosas se compliquen, aguantar, sostener. ¿Y de dónde sale en estos últimos años la sostenibilidad? Yo tengo la suerte, la Organización de las Naciones Unidas tuvo la gentileza de nombrarme embajador de buena voluntad para el cambio climático. Entonces estoy como muy en contacto con esto. ¿De dónde aparece esta preocupación por la sostenibilidad? Aparece porque empezamos a caer en cuenta, en conciencia, de que estamos haciendo justo lo opuesto para sostener esta casa que tenemos, que es del planeta. Así de sencillo. Y mi escenario, como tú bien dices, Javier, son las montañas, y yo puedo dar fe lo que está pasando en las montañas, lo que ocurre en las montañas, no solamente del Ecuador, sino del planeta y del mundo. Y por citar un ejemplo, hace unos meses subí un video a mi canal de YouTube sobre el Cariguairazo, y contaba con muchísima pena que esa filmación que hice hace unos meses mostraba apenas el 30% del glaciar que yo subí cuando era jovencito, cuando estaba adolescente. Entonces, en este planeta, que es nuestra casa, y en el mío, que son las montañas, el poder ver de primera fuente que algo está pasando, que algo está disminuyendo, que algo estamos destruyendo, lo que me alegra es de más o menos tener conciencia y decir, caramba, nos estamos quedando sin nieve. Caramba, se está complicando el tema del agua. Caramba, estamos destruyendo los bosques por este afán desmedido de lo que le quieras llamar tu progreso, lo que tú quieras. Pero por fin hay como una especie de conciencia y decir, aunque es un lugar común, esta única casa que tenemos, como dirían los españoles, nos la estamos cargando. Y ahí aparece el concepto de la sostenibilidad, de que esto se mantenga, porque, repito, es un lugar común, pero viene perfecto.
es la única casa que tenemos desde el planeta. O sea, yo no tengo otras montañas. Estas montañas son las que tengo, el Cotopaxi, el Chimborazo, el Irizazur, las que están en el Himalaya. Y si es que estas montañas se van achicando, van perdiendo sus glaciares, no tengo a dónde irme otras, pues. O sea, voy a exagerar, decir, bueno, tengo la opción de me pego un viaje a la luna y veo montañas de la luna. No, ese es mi planeta, es el que tengo. Ahora, Iván, cuando tú mencionas esta experiencia de jovencito en la adolescencia, ese fue un primer encuentro con este mundo sostenible, con este mundo ambiental, con esa conciencia efectivamente de que debemos cuidar ese planeta. ¿Cuándo fue ese contacto de Iván Vallejo con lo sostenible? ¿Y cuándo hace clic? Yo creo que es más bien en los últimos años, ¿no? Porque de pequeñito yo asisto a las montañas y les veo todas prístinas. Yo no escucho nunca la expresión del cambio climático, el calentamiento global. Nunca escucho porque no hay ese problema. Y los glaciares son enormes y el clima es sumamente estable, de tal manera que tú puedes decir, bueno, ya viene verano, en julio y en agosto hay que volar cometas. Ah, perfecto. Luego viene noviembre y diciembre, que viene tal cantidad de nieve. Cuando después empieza a cambiar todo esto, y en julio y en agosto ya no puedes volar cometas, sino que llueve o de repente en las montañas hay mucha lluvia, dices, a ver qué está pasando. Ahí aparece por primera vez este concepto, a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está cambiando. Y empiezo a escuchar el concepto del cambio climático, de la sostenibilidad, porque empezamos a sentir los estragos de aquello que no está bien. Entonces yo de niño, si tú quieres, yo disfruto de mis montañas. El momento que aparecen los primeros atisbos del concepto de cambio climático, ahí también yo caigo en cuenta y me pongo a atender y digo, claro, este glaciar se está reduciendo, esto está sucediendo, la cantidad de agua, etcétera, etcétera. Entonces, el caer en cuenta del concepto de sostenibilidad aparece cuando todo el planeta cae en cuenta de que esto está sucediendo. Y si retrocedemos un poco en el tiempo, ¿cuándo calculas que es ese encuentro ya con la realidad de estos cambios que está obviamente afectando el ambiente, el clima? En el caso mío, en el tema de las montañas, así como ya sí con fuerza, año 2005, 2006, 2007, porque ahorita me acordé, 2000 estuve en el año 2000 estuve en el K2, con mucha nieve, con un clima sumamente estable, 2003, 2004 en el Himalaya sumamente estable, y ya después 2005, 2006 incluso aquí en el Ecuador, a los clientes que yo les refiero, la fecha que tienen que venir para escalar, no coincide la fecha, cuando les digo que va a estar bueno está malo y de repente se pone bueno. Entonces, al menos el sentido en el espacio mío de las montañas es alrededor del 2004, 2005, 2006. Cuando hacemos la presentación de Iván y haber ascendido a las 14 montañas más altas del planeta, ¿hay alguna anécdota en donde esa evidencia de un efecto del cambio climático le sorprenda, le llame la atención y diga, no, esta cosa no está así, está generando problemas? Un tema solamente para reconfirmar. Esto fue en el año 2013, 2014, 2015. En el año 2016 me voy por tercera vez a una montaña del Himalaya, es el Broad Peak, que mide 8046, la 11ª montaña más alta del mundo. Entonces esa montaña voy por primera vez en 1998 como preparación para el Everest. Perfecto, listo, subo a la cumbre, ya listo. Y luego me repito la cumbre de esa montaña en el año 2007 acompañando a mi amiga española Edurne Pasaban. Entonces, entre 1998 y 2007 veo un cambio pero mínimo. Digo, sí, el tema del glaciar, pero la verdad el cambio es un 5%, que no me complica. Pero desde el 2007 al 2016 el asunto es dramático. Voy a esta misma montaña, que voy por tercera vez, y puedo darme cuenta de una disminución del 40% en este glaciar del Himalaya. ¿Impactante ya? Tremendamente impactante, o sea, de eso decir, Dios mío, yo me colocaba los crampones en este sitio, yo me coloco los crampones hora y cuarto más tarde. Teniendo en cuenta que el Himalaya es el tercer polo y que es muy frío y que hay mucha precipitación y que incluso ahí hay esa disminución, dije, esto es dramático. Porque las montañas del Ecuador sufren un poco más porque estamos en la mitad del mundo. O sea, aquí en el invierno máximo te pones esta chaquetita.
Entonces ahí puedes entender que son como más abrigadas nuestras montañas, pero el Himalaya es el tercer polo. Y ahí que veas una disminución del 35% en un glaciar, dije, madre mía, esto es tremendamente serio. Entonces, esto para mí fue muy impactante, y a los chicos que les llevé, que era la primera vez que iban, les decía, yo en el año, no se diga, en el 98, luego en el 2007, me ponía aquí los crampones, miren ahora lo que tenemos. Entonces eso para mí fue muy impactante, de saber que esto no es local, que esto es universal, que esto es mundial. Y en este momento, Iván, después de una pandemia, en donde para muchos también fue un momento en el cual se desconfinó la naturaleza y pudo de alguna forma establecer otros espacios en donde la propia vegetación pues, surgió. Pero ahora, ¿cómo de lo que tú has podido percibir, esta incidencia aún es mayor? ¿O en este nuevo recorrido, lo que tienes previsto desarrollar en este año, te puede mostrar quizás más evidencias de lo que es el impacto climático? Aquí hay dos cosas. Desafortunadamente, tristemente, o sea, no hay vuelta atrás en el cambio climático, no hay. No hay, porque al final los dos grandes artífices de todo esto, que son China y Estados Unidos, como haría un español, le importa un comino el cambio climático. O sea, yo a ratos creo que todas las famosas reuniones, las convocatorias del G20, del G14, o lo que sea, es saludo a la bandera. Nada más. Porque en el campo diplomático. Nada más, porque verás, va a ser un paréntesis. Desde hace 5 o 6 años yo tuve contacto con un extraordinario empresario hindú, pero que vive en Nueva York, y es la primera vez que yo escuché de este personaje el concepto de crear empresas con propósito. Me cautivó el concepto de este señor. Y últimamente, de la mano de mi amigo Pablo Iturralde, un gran amigo, un gran empresario, él está trabajando en asesorar para crear empresas con propósito. ¿Y qué es una empresa con propósito? Es una empresa, obviamente toda empresa tiene que facturar, pero que paralelamente a que facture, también piense qué está haciendo de malo o de bien en esa facturación. Entonces, a ver, yo no quiero que haya un proceso que atropelle a la naturaleza, que atropelle a mis empleados, no. Así como quiero facturar, quiero ser empático con mis empleados y quiero ser empático con mi medio ambiente. Ahí está el punto. Entonces, una empresa con propósito dice, a ver, ¿cómo hago, cómo trabajo para yo mismo tratar los desechos? Y ya es un gran aporte de esa empresa, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando hay países sin propósito? Ese país lo que quiere es facturar nomás, pues entonces seguramente hoy la bronca es claro, porque Estados Unidos está perdiendo el liderazgo por la parte económica de China, y Estados Unidos seguramente dice, aquí seguimos facturando, y a mí el tema del cambio climático no, o sea, ni me interesa. Me voy, como tú bien dices, al encuentro de París por un tema diplomático, me tomo la foto, pero sigo allá y sigo haciendo lo que tengo que hacer, y esto de la huella de carbón es solamente un discurso, escribes y te vas. Entonces es una realidad muy triste, sumamente triste, pero ahora, esto es súper importante. No con esto yo quiero decir que como Iván Vallejo me abandono a decir, es que como estos señores contaminan tanto, yo también contamino. No. A mí la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo desde lo mío, que sea mínimo, para aportar en favor de? Porque si no, yo también soy parte de ese sistema. Antes de ir a esa pregunta, porque es parte obviamente de cuál es el compromiso con la sostenibilidad, ¿cómo está mirando Iván Vallejo desde lo que hemos conversado, de su experiencia en la montaña, ya al país, desde la óptica de Iván Vallejo, cómo se lo está o se lo ve al país en temas de conservación ambiental? ¿La sociedad es más consciente? ¿Está quizás más comprometida con aportar desde el tema del cuidado, la conservación? ¿Cómo miras, Iván? Aquí creo que hay dos cosas. Primero, eso lo veo con muy buenos ojos, de que hay más conciencia de educación en los colegios, y eso es muy importante. Debo decir, yo reciclo la basura en mi casa, hago un muy buen reciclaje, pero lo hago porque a mí no me llamó la atención, porque no es que yo estaba de malo sin tener en cuenta esto.
me hizo caer en cuenta mi hija por una clase que tuvo en el colegio. Me dijo, papi, tenemos que reciclar la basura. ¡Qué interesante! Entonces, separo lo orgánico, papel y plástico y lo tercero. Pero eso fue gracias a que mi hija me hizo caer en cuenta el valor de reciclar la basura. Entonces dije, qué maravilla que mi hija, que en este momento tiene 29, yo tengo 63 y con esa diferencia de edad me hizo caer en cuenta en algo que me parece estrictamente fundamental, que es, tengo conciencia de, entonces cuido el agua, cuido el procesamiento de basura, cuido la cantidad de plásticos. Entonces yo veo con buenos ojos eso. Que al Es menos decir, una nueva generación que es una viene nueva y empuja generación, para tener más es una conciencia. nueva generación. Y por otro lado, ya concretamente con el tema de las montañas que me preguntaste, el tema de la pandemia fue maravilloso porque la gente al estar confinada se dio cuenta que aquí han habido montañas. En la desesperación de estar confinado y no poder salir, dicen, hemos tenido el Ilaló, hemos tenido el Pichincha. No, esto está desde hace 10.000 años, pero usted nunca le puso atención al Ilaló, ni al Pasochuan, ni al Atacazo, ni al Ruco Pichincha. Entonces, cuando se sale del confinamiento, dice, madre mía, pero hemos estado a 10 minutos de las montañas. Sí, claro, a 10 minutos. Entonces, hoy la gente se vuelca mucho a las montañas y hay una expresión sencillísima que dice, solamente amas lo que conoces. Entonces, hoy van a las montañas y dicen, de las montañas sale el agua. Sí, de aquí de las montañas sale el agua y seguramente hay padres de familia que llevan a los niños a la Antisana y dicen, hijito, esta agua que sale del glaciar es la que tomamos en Quito. Y seguramente el niño creía que el agua sale de una botella y le dice, no, el agua sale de la montaña. Y entonces ahí el niño tiene otro concepto, conoce la montaña y el mismo papá ve la montaña y dice, esto hay que cuidar. Porque si es que tú ves a la montaña en el libro Coquito lee, entonces no sabes lo que es la montaña. Claro, la vivencia pero te vas será la allá mejor y manera de dices, aprender algo. esto es lo que está pasando en la montaña. Entonces yo le veo con buenos ojos de las cosas buenas en lo doloroso de la pandemia, que la gente regresó a ver la naturaleza y hoy se entera que tenemos montañas. Hoy se entera el tipo de bosques que tenemos y dice, entonces tenemos que cuidar y proteger. Esa parte buena ha venido con la pandemia. Y para cerrar, también el tema de que hay una nueva generación de que está consciente de esto, o sea, qué le pasa al planeta. Entonces, toda esta dinámica que hay alrededor de eso, de disminuir la cantidad de plásticos, de cuidar más del agua, de reciclar la basura. Y todas estas pequeñas cositas, la suma de todas estas pequeñas cositas aportan a que sea sostenible. Y sabes que además, lo que creo yo, si es que tú estás metido en esta actividad, tienes autoridad moral para reclamarles a los grandes. Porque si eres parte del sistema, no les puedes reclamar. Claro, pues. y no va a pasar nada. Exactamente. Y no se van a alcanzar objetivos precisamente apuntando hacia esto. Ya que tú mencionas algo de la familia, Iván, ¿cómo es vivir sostenible? Partes del reciclaje, pero ¿qué otras actividades son las que marcan la gestión sostenible de Iván Vallejo en su entorno, en su familia? Yo creo que el vivir sostenible es un discurso colectivo. O sea, no es solamente reciclo la basura, es cómo cuidas lo que consumes, la cantidad que consumes. Es también sostenible la parte humana con la gente que trabajas, cómo tratas a la gente con la que trabajas. O sea, es todo un conjunto, o sea, no puede ser independiente. Entonces, al menos en mi casa, busco que haya, la sostenibilidad de ser consecuente en todos los aspectos que tienes. O sea, ser sostenible es incluso cómo le tratas al conserje de tu edificio. Eso es ser sostenible. Porque qué tal reciclas la basura, pero eres un grosero con tu colaborador. No eres sostenible, pues. Porque el planeta es sostenible y en el planeta hay seres humanos. Entonces soy sostenible con el arbolito, con el agüita, pero con el ser humano que me sirve también. Pues entonces entro saludando, le doy una sonrisa. Entonces esto es un conjunto. Entonces yo siempre abogo por eso y por eso viene el concepto de la empresa sostenible. La empresa sostenible que produce, que cuida, que saluda, que es empático. Entonces esto es un discurso completo. Claro, y ahí están esas empresas con propósito, que es también ese triple impacto social, ambiental y por supuesto económico. Estamos ya casi por cerrar este importantísimo diálogo. El tiempo se nos corre. Pero, eso es bueno, porque la hemos pasado bien. Entonces. No, y sobre todo en esta parte es cuando le preguntamos a nuestro invitado y cuál es su compromiso con la sostenibilidad. ¿Cuál es esa huella que quiere dejar en función de esta casa común, que obviamente la debemos cuidar todos?
La casa obviamente en la que más vivo, yo aproveché el feriado de lunes, boté y me fui a las montañas, porque me encantan las montañas, es cuidarles a mis montañas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? O sea, finalmente soy un comunicador, porque tengo mis seguidores, y todo el tiempo, lo que a mí me corresponde es enviar los mensajes para que cuiden las montañas, digo, nuestras montañas. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí, Javier, me revienta es encontrar basura en las montañas. Eso me revienta, o sea, no entiendo. Basura y plástico, que es algo que entonces, está generando yo como muchos creo en problemas. el ser humano, a pesar de todo lo que se ve, en ese ser humano que deja la basura en la montaña, yo no creo que es malo, sino que es ignorante, con lo cual es algo. Es decir, que se toma la gaseosa y bota. Entonces, yo no creo que sea tan malo y dice, le voy a dejar jodida la montaña y le bota, sino que es inconsciente y bota. Pero eso me revienta igual. Entonces, ante eso, ¿qué hay que hacer? Mucha comunicación. Escuela, colegio, a ver. Tu basura te la tienes que llevar tú, porque esto es un santuario, esto es una catedral. Y en la catedral tú no dejas basura. Para mí las montañas son catedrales. Entonces aquí hay que trabajar en mucha comunicación. Yo, en mi canal de YouTube, en las entrevistas de radio, ahora aprovecho. Anda a la montaña, conoce la montaña, disfruta de la montaña, enriquécete de la montaña, pero no le jodas a la montaña. O sea, si te vas, llevas la gaseosa y te llevas la tarrina, así como te llevas pesadota con la comida, bájate de vuelta que es más livianito, pero solo por sentido común es un tema de respeto. Y una vez publiqué en una de mis cosas en Facebook, les decía, a ver, si tú me invitas a tu casa, Javier, o sea, yo en tu casa, si me brindas un caramelo, me voy a guardar el papelito del caramelo, no voy a botar pues en tu casa el papel de caramelo, por respeto a ti, porque esa es tu casa y es mi casa, entonces la montaña es la de ellos y la mía. Entonces, como es mi casa, también te pido de la manera más comodida que no dejes ensuciando mi casa. Llévate el plástico de donde trajiste y punto. Entonces, ya ves que me emociono con esto y ese es mi propósito que tengo. Ese es lo que tengo que hacer. La voz que tengo para que cuiden la montaña, para que no ensucien la montaña, para que dejen la montaña como está. Para que cuando tú veas, la encuentres prístina como yo la encontré y digas, qué lindo venir a esta montaña. Y esa es la huella que tú quieres dejar en manera En ese sostenible. estoy trabajando desde que entendí este concepto y en la que todo el tiempo estoy insistiendo para que esto suceda. ¿Y hasta cuándo vas a estar con este principio, con este propósito de tu vida? Yo pienso subir montañas hasta los 85 años, así que hasta los 85 años les daré la lata, porque las montañas son bellas. Para mí las montañas son catedrales. Y yo digo, ¿cuándo dejas basura en una catedral? Nunca dejas basura en una catedral, nunca dejas. Entonces, de la misma manera te llevas. Y ya está, por respeto a esa catedral, por respeto a la naturaleza y por respeto porque eso es también de otro. Porque si fuera solo tuya, ya en tu casa es lo que te la gana, pero Claro. esto es una casa colectiva. Y la casa común, el compromiso es que la cuidemos todos. Exactamente. Y de esa manera queremos agradecer la presencia de Iván Vallejo por haber participado en el programa Mi Huella de Utopía Ecuador. A la Universidad de Hemisferios, nuestro agradecimiento por la grabación de este programa y a ustedes, como siempre, por acompañarnos en este espacio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.